Hola, ¿qué tal? Es un gusto estar con ustedes nuevamente compartiendo la palabra de Dios. Pero antes de comenzar, quisiera agradecer al presbítero Jesús Mendoza, a su equipo de trabajo y a la Iglesia de Génesis por la invitación en esta ocasión. Enhorabuena, les envío un cordial abrazo y un saludo a todos. Con motivo del mes patrio se han venido desarrollando diferentes temas en relación a cómo el cristiano se relaciona con su país, con su nación, y cómo la Biblia nos da ciertas recomendaciones acerca de cómo podemos beneficiar el desarrollo de nuestro país, en este caso de México. Es muy importante para la vida cristiana tener estos fundamentos y el conocimiento de esas recomendaciones que por sí misma la palabra de Dios nos exhorta. El día de hoy vamos a hablar de el cristiano está dispuesto al servicio. Y quisiera comenzar con esto. En la actualidad, la gran mayoría de las empresas tienen un objetivo común, que es la satisfacción del usuario final. Esto acerca del producto o servicio que ofrecen. Tal es el caso de esto y tal importancia o relevancia tiene para las organizaciones que se han creado servicios específicos que se dedican a la atención del usuario. Lo conocemos como servicio al cliente. Bueno, ¿de qué va ese servicio al cliente? Bueno, pues a satisfacer las necesidades que este usuario pudiera presentar con su producto o con su servicio, y por lo tanto el empleado ofrece y satisface las necesidades a través de un apoyo o asistencia con la finalidad de que el usuario o el cliente final esté satisfecho. Pero bueno, ¿por qué es tan importante el servicio al cliente? ¿Por qué es tan importante el servicio? Vamos a desarrollar esto. Bueno, nuestra lectura se centra en Mateo capítulo 24, versículos 45 al 51, los cuales dicen así: ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente, al cual puso su señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su señor venga, le haya haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón: mi señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos, y aún a comer y beber con los borrachos, vendrá el señor de aquel siervo en día que éste no espera, y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente, y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Primero vamos a distinguir que existen tres personajes en esta pequeña historia. Número uno, el Señor, el dueño de los bienes. Dos, el siervo. Y tres, los consiervos. Es muy importante para este Señor que exista cierto grado de igualdad. Es decir, nos habla de que hay un siervo al cual le va a dejar una tarea, que es alimentar, cuidar, proteger a los demás. Y por otro lado tenemos a los consiervos. Es decir, que en estos dos personajes existe cierto grado de igualdad. Sin embargo, este siervo primero del cual habla tiene cierto grado de confianza. Por lo tanto, su señor le deja esa tarea tan importante de alimentarlos y de cuidarlos. ¿Qué nos dice? Y es súper interesante la primer pregunta con la cual inicia nuestra lectura. ¿Quién es? ¿Quién es el siervo? Y pareciera que dentro del contexto de la lectura lo responde. El siervo, fiel y prudente. Dos de los valores importantísimos y tan necesarios en estos días en la sociedad. Por un lado, la fidelidad y por el segundo, la prudencia.
¿La fidelidad a qué? En este caso, nos habla de la fidelidad del siervo a su Señor. La fidelidad que este siervo ha desarrollado a través del tiempo y ha demostrado a su Señor. Por otro lado, nos habla de la prudencia. ¿Qué quiere decirnos esto? Bueno, que probablemente este siervo tenga dominio propio, tenga conocimientos, es más, tenga cierto grado de preparación por sobre todos los demás, o tenga ya de entrada la confianza de su Señor, pero que este siervo cumple con la tarea que le ha sido encomendada. ¿Cuál es esa tarea? Dar alimento en el momento, en el tiempo específico. ¿Y de qué alimento nos está hablando en esta ocasión esta historia? Pues bueno, nos dice, debe de dar alimento en su tiempo, es decir, como lo define Mateo 4:4, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Por lo tanto, de lo que nos está hablando este pequeño versículo es dar alimento de la palabra de Dios. ¿A quién? A sus iguales, a sus consiervos. Siendo de esta forma, entonces, bienaventurado el siervo, al cual cuando su señor regrese, lo encuentre haciendo esta tarea. Sin embargo, en contraparte, tenemos al siervo que no necesariamente cumple con la tarea, al contrario, es el siervo que en su corazón dice, mi señor tardará en venir, por lo tanto, yo administro los bienes como más me convenga, los cuales no necesariamente son de la manera más adecuada. Al contrario, en este contexto de la historia, lo que nos dice es que este siervo abusa de sus iguales, de sus consiervos, golpeándolos, maltratándolos, pero además malgastando los bienes que su señor le ha encomendado. Esto tiene una relevancia súper importante porque el Señor Jesucristo les está contando esta historia a sus discípulos. ¿Por qué? ¿Cuál es eh, el contexto histórico en el cual esta historia tiene mucha relevancia? Bueno, veamos solo uno de los textos del cual nos puede dar un indicio de cómo es que el Señor Jesucristo llega a este tipo de conclusiones. Y nos vamos al capítulo 23 del mismo del libro de Mateo. En el versículo 23 solo vamos a leer un versículo que dice, «Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar aquello». ¿De qué nos habla o por qué hay cierta relación entre esos dos versículos? Muy sencillo, porque el Señor Jesucristo, Dios en general, nos ha dado la tarea de alimentar a nuestros consiervos, de alimentar a su pueblo con la palabra de Dios. Sin embargo, lo que en este momento está sucediendo es que el siervo por sí solo pone trabas, pone dificultades, pone pretextos para no desarrollar la tarea de la forma más adecuada. Y se llega al momento del abuso de nuestros iguales. ¿Qué quiero decir con esto? Muy sencillo, que si bien es cierto, nosotros tenemos cierto conocimiento de la palabra de Dios, y ese conocimiento no nos hace mejores que los demás. Al contrario, nos da más grado de responsabilidad. Y nuestro grado de responsabilidad es alimentar a tiempo a nuestros consiervos, a nuestros iguales. Esa es la tarea que el Señor nos ha dejado. Y que en primera instancia, este debería de ser
el primer principio de servicio, es decir, predicar el Evangelio, predicar la palabra del Señor a aquellos que no lo conocen, sin poner trabas, sin poner pretextos, sin poner excusas, pero sobre todo, sin caer en el abuso, sin caer en la soberbia, sin caer en la vanidad. Porque como bien dice este versículo 23 de Mateo, dice, haciendo importante la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Y yo agregaría, y el amor. Por otro lado, volveré a la misma pregunta. ¿Quién es este siervo prudente? ¿Quién es el siervo al cual el Señor le ha dejado la tarea? Eres tú y soy yo, hermano. Pero no te puedes hacer valer solamente de la prudencia y de la fidelidad. Si bien es cierto, el Señor nos ha dotado de ciertas características, ciertos talentos, ciertas habilidades que a lo largo de nuestra vida hemos ido desarrollando. Por lo tanto, es nuestra obligación poner al servicio de los demás esos talentos y esas habilidades. Quiero enfatizar una cosa muy importante que probablemente dejamos de lado y que tal vez no tomemos en cuenta tan seguido. Pero dice Mateo 20:28, haciendo relación al Hijo de Dios, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Por lo tanto, siendo el Dios y habiendo venido a servir a sus hijos para salvación, cuánto más la tarea del siervo es proporcionar un buen servicio a lo que Dios nos ha encomendado. ¿Cómo entonces serviremos a nuestra nación? Punto número 1. Estar dispuestos y poner manos a la obra en el servicio a los demás. Bien dice Gálatas 5:13, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, a conocimiento de la palabra de Dios, solo que no uséis esta libertad como pretexto de la carne, sino servíos por amor los unos por los otros. Es decir, pon manos a la obra. ¿Cómo vas a hacer esto? Es decir, ¿qué quiero yo hacer con esto? Invierte tus talentos. Vamos a ver rápidamente una lectura en el capítulo 25 de Mateo. En específico nos vamos a centrar en los versículos 14, 15 y 16. Y dice así, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Y a uno le dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1. Y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5. Dice el 17, asimismo el que había recibido 2, ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1, fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Aunque esta lectura continúa, vamos a dejarlo hasta ahí. ¿Por qué? Porque si vemos, es muy similar a nuestra lectura base de Mateo 24. Es decir, un señor le deja sus bienes a los siervos y los siervos hacen uso de esos bienes. Es muy similar de lo que estamos hablando. Pero ¿qué fueron lo que hicieron los primeros 2 siervos? Invirtieron, utilizaron su talento y lo multiplicaron. Por lo tanto, nuestro servicio al Señor debe de ser utilizar nuestras habilidades, utilizar nuestros talentos, utilizar aquello de lo que el Señor te ha dotado en beneficio de tu nación, en beneficio de tus consiervos. ¿Para qué?
para que lleves alimento, lleves protección y lleves consuelo. Esto es muy importante hoy en día, porque si bien es cierto, en México hace falta mucha investigación, hace falta inversión, hace falta empleo, hace falta que exista personas que estén dispuestas a proporcionar un servicio adecuado y de calidad. Hacen falta muchas cosas, pero además, agrega eso, que estamos en una situación de pandemia y que, si bien es cierto, golpeó duramente a México. Hoy más que nunca se necesitan personas dedicadas al servicio, al cuidado, al beneficio no solo propio, sino de los demás. Es muy importante que el día de hoy te dediques a proporcionar el alimento espiritual, que te dediques a ser aquel siervo fiel a la palabra de Dios y prudente, que además, cuando el Señor regrese, seas bienaventurado, porque el Señor te recompensará poniéndote por sobre todos los bienes que Él tenga. Quiero terminar con un último versículo que se encuentra en Apocalipsis 2:10 y que dice así: sé fiel hasta la muerte y el Señor te dará la corona de la vida. Fidelidad y prudencia destacan en el siervo de Dios, pero además el servicio a los demás. Que el Señor te bendiga, enhorabuena y que te encuentres bien.